Radar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. Muy bien, amigos, muy buenas tardes. Primer programa de Escenario Social, enero 2020, ¿no? Año nuevo, año que se despliega con anhelos, con esperanza, ¿cierto? De cambios, de modificaciones. Bienvenido Alfredo, bienvenido Cristian, amigo. Bueno, primero que nada la bienvenida a este año. Ya despedimos el año 2019 en el programa anterior y damos la bienvenida a este año que esperamos sea un año lleno de esperanza y de diálogo y sobre todo de un programa muy fructífero en esto que tratamos de hacer, dar opinión lo más objetivamente posible. La objetividad absoluta no existe, o sea, eso es una quimera, es una ilusión, pero sí entregar elementos para ir enriqueciendo, yo diría, cada vez más la dinámica de la discusión que tiene que darse tanto en nuestra región, en nuestro país, para que podamos tener un país más justo y más desarrollado. Más igualitario, ¿no? También, dentro de la justicia y se incluye eso. Justicia, en algún momento dijimos, podemos darle un capítulo completo a la justicia. Cristian, ¿cómo te va, amigo? Sí, bueno, buenos días, buenas tardes. Encantado de darle la bienvenida efectivamente a este año 2020, que va a ser un año, yo creo que, bueno, hay harta cosa, ¿cierto? Hay mucho evento, va a ser un año muy interesante, pero también este programa sirve un poco para aterrizar las expectativas. Exacto. Porque a veces se espera demasiado, o se desconoce, o se colocan esperanza en cosas que no necesariamente van a terminar funcionando como la gente muchas veces aspiraría. Entonces yo creo que también es un poco para aterrizar esas expectativas, pero también para causar un poco la conversación respecto de cosas que sí se pueden tocar en este proceso constituyente y todo lo que finalmente se viene en este año, que es un año absolutamente electoral. Absolutamente electoral, absolutamente político. Fíjense que analizando un poco lo que ha venido ocurriendo estos días, enero 2020, ¿cierto? Y aparece el primer conflicto que tiene que ver con la prueba de selección universitaria. ¿Se fijan? Que de alguna otra forma viene a darle continuidad a una serie de problemas, ¿cierto?, que se vienen desencadenando y que tienen que ver con esta desigualdad que se viene arrastrando desde hace muchos años y que efectivamente a partir del estallido social la gente va poniendo, ¿cierto?, como temas trascendentales y fundamentales. Solamente un poco para contextualizar, la PSU en el año 1842, cuando se genera, ¿cierto?, o Chile nace a este Estado-nación, apareció esta necesidad, ¿cierto?, de seleccionar, cuando se funda la Universidad de Chile, de seleccionar a las personas que se iban a encargar, ¿cierto?, de consolidar este proceso de Estado-nación. Y aparece entonces, a partir de los años, ¿cierto?, cerca de 8 años después de aquello, el bachillerato. Y la forma de acceder al bachillerato era con un proceso también de selección, ¿cierto?, pero que se accedía a través de un examen oral, que después se le fue incorporando un examen escrito. Ya en el año 1925, con Carlos Ibáñez del Campo, ¿cierto?, empieza a desaparecer, el bachillerato empieza a perder prestigio, porque las universidades empiezan a tener distintos rectores y evidentemente la necesidad de las carreras empiezan a generar sus propios procesos. En consecuencia, empiezan a buscar sus propios modelos de admisión. Y en consecuencia también sus propios métodos, ¿cierto?, de acceso. Ya en el 67 desaparece definitivamente el bachillerato, se instala la prueba de aptitud académica, la que dura hasta el año 2003, porque en el año a fines de 2003, el año 2004, ¿cierto?, aparece la prueba de selección universitaria que se complementa con las notas de enseñanza media y con el ranking académico. Eso es lo que tenemos hoy en día, y eso es un poco para ir contextualizando, ¿cierto?, cómo se generó este proceso de selección, y a propósito de lo que ocurre con la PSU, ¿cierto?, que es un proceso según algunos muy discriminatorio,
que marca inclusive la tremenda brecha de desigualdad que existe en materia de educación, materia que está incorporada en la Constitución, está garantizada como un derecho, y bueno, parte el 2020 y tenemos este primer conflicto. Mira, a ver, yo creo que bueno el análisis histórico que has hecho tú de breve, porque que me perdone algún historiador, que me perdone. Por supuesto más largo, pero bueno, a medida para el programa. Esta prueba de selección universitaria, que ha cambiado de nombre en el transcurso de su historia, ¿no? Como tú bien lo dijiste, ha sido puesta en tela de juicio en muchísimas oportunidades y por personas bastante notables. La última opinión que escuché de nuestro Premio Nacional de Ciencia, don José Massa, que nadie podría descalificar a don José Massa, digamos, uno de los científicos más notables hoy día, digamos, y que él opina, y además un hombre muy comprometido socialmente. Yo creo que es una prueba que está sometida a una permanente situación de tela de juicio, porque no es un sistema justo, se mire por donde se mire, porque además los muchachos que se enfrentan a dar la prueba vienen de realidades sociales diferentes, de colegios diferentes, de condiciones diferentes. Obviamente una persona que viene de un colegio público o subvencionado y obtiene una cantidad X de puntaje que se puede considerar un buen puntaje, ha hecho un esfuerzo mayor que la persona que viene de un colegio donde todas las cosas están solucionadas, no hay ningún tipo de problema y donde el nivel socioeconómico es mayor. Eso es así y es un hecho indesmentible. Ahora, eso tiene que ver también, perdón Alfredo, con la desigualdad. Por supuesto, por eso te lo estoy diciendo. Ahora, pensar cuál sería el sistema más justo, tendríamos que analizar muchísimas variables. Pensar cómo sería un sistema meritocrático para entrar a la universidad, también tendríamos que analizar varios sistemas. Hay también una situación de que hoy día entra muchas más personas o jóvenes a la universidad de lo que lo hacían en los años 80, más que los años 70 de todas maneras, más que los años 80 y más que los años 90. Entonces tenemos un público demandante de educación superior bastante grande. Y yo creo que ahí Chile tiene varios silencios, ¿no? Tiene el silencio de la educación técnica, que la educación técnica, que no en otros países, sobre todo en países desarrollados, es puesto casi a veces en algún nivel superior que la enseñanza universitaria. Increíble que uno diga eso, pero es poco creíble en Chile, ¿no? Pero a veces se coloca en un nivel superior. Es más, yo conozco gente en Alemania que ha estudiado carreras profesionales y después ha vuelto a desempeñarse en a un centro de estudios técnicos para aprender una carrera técnica, porque considera que su ingreso mayor lo va a obtener por una carrera técnica que por una carrera universitaria. Eso quería decir. Bueno, son dinámicas diferentes de país, dinámicas diferentes, digamos, también que tiene que ver con la estructura económica de un país, y dinámica diferente también en lo que hace la educación. La brecha salarial que hay hoy en día entre un profesional y un técnico es reducida, no existe un margen tan amplio, salvo aquellos cargos evidentemente de confianza. Yo te cito esto como ejemplo, ¿no? Claro. Como un ejemplo de otra realidad. Pero volvamos al tenor de la conversación. La prueba obviamente está sometida a una tensión permanente. Y yo creo que a la luz de todos estos hechos que han sucedido, también ha sido objeto estos días de una tensión permanente, manifestaciones, etc. Ahora, hay que tener cuidado también, ¿eh? No es que uno, digamos, caiga en el conservadurismo, pero hay que tener cuidado. En algún momento tenemos que también sentarnos seriamente a pensar, bueno, este es el proceso que hoy día tenemos, el que está vigente hoy, para que nuestros niños o nuestros jóvenes puedan ser seleccionados. Y si queremos hacer una modificación, bueno, que sea para procesos posteriores, no los procesos actuales. Entonces yo creo que hay que tener un poco cuidado con ese tipo de situaciones cuando
tratamos de desestimar algo que ha pasado, que está vigente, que no ha sido modificado por consejos rectores, no ha sido modificado por el Ministerio de Educación, por el modelo económico no ha sido modificado también. Lo que más me ha llamado la atención es la ausencia de la ministra de Economía. O sea, los ministros de Economía son los fusibles que tienen los presidentes de la República para estar poniendo la cara ante una situación problemática. Y yo no he visto a la ministra Cubillo. Quizás estoy equivocado, no sé. La ministra de Educación, dices tú. La ministra de Educación. Claro. Entonces, y esto es una crítica, la hacen los propios sectores del gobierno, están haciendo esa crítica. Muy bien, Cristian. Bueno, la PSU al final es el epítome del sistema de desigualdad que se manifiesta desde la cuna. Y por lo mismo, claro, no es un buen sistema. Ahora, coincido con Alfredo de que desgraciadamente es el método que hoy día existe para este año. Y por lo tanto, algún método hay que tener. No es el mejor método, pero bueno, el que se tiene. Pero efectivamente uno debiese como sociedad tratar de trabajar y construir en un mejor método de selección universitaria que no tome y que no sea tan discriminatorio, porque finalmente el problema radica en que tienes colegios municipales donde los contenidos, donde las carencias son evidentes y que no pueden competir en igualdad de condiciones que los colegios particulares, ¿cierto?, de barrios más acomodados, donde ya el colegio en sí, en sectores municipales, por ejemplo, empieza a suplir otros roles de la misma sociedad. O sea, el hecho de la alimentación, por ejemplo. Entonces, tienes una serie de componentes que son discriminatorios desde la base y que la PSU lo único que hace es replicarlo, y por eso digo el epítome. Pero, dicho eso, un sistema de selección universitaria evidentemente tiene que haber. Ahora, también es cierto que el problema de la educación es que hay una cuestión aspiracional, y una cuestión aspiracional que se inserta por este modelo neoliberal, que vendió la idea de que el título universitario era la forma de que las clases más populares, ¿cierto?, menos ventajosas, pudiesen escalar en la pirámide social para generar ingresos, ¿cierto?, y para también generar un mayor prestigio, cosa que la evidencia ha demostrado que tampoco es válida. Inclusive tú colocaste el ejemplo de las carreras técnicas, que la brecha salarial entre técnicos y profesionales no dista mucho. Eso es porque efectivamente en esta cuestión aspiracional la gente mayoritariamente ha optado por estudiar carreras universitarias profesionales y ha quedado un gran campo de carreras técnicas sin llenarse, pero carreras técnicas que tienen una cierta o bastante demanda en el mercado laboral. Por lo tanto, la persona técnica tiene mayores posibilidades de negociar contratos, ¿cierto?, y de posicionarse en el mercado de trabajo en comparación con carreras profesionales en muchos casos. Por eso que la brecha no es tanta y nosotros tenemos una especie de pirámide invertida. Entonces, el problema de este modelo neoliberal, que ha vendido tantas cuestiones aspiracionales como el tener el título universitario, ¿cierto?, como el tener educación privada, como el tener un sistema de salud privado, como el tener un fondo de salud privado, como el tener un fondo de pensiones privado, y al final todo privado, son todas cuestiones aspiracionales, desarmando todas estas cuestiones que son más colectivas y más de sociedad. Entonces, el tema de la educación tiene que ser abordado como sociedad en su conjunto, y por eso es importante que aquí vuelva la discusión de lo que se quiere impulsar con el programa de la presidenta Bachelet respecto del modelo educacional, porque una de las cosas que se solucionó es la discriminación por ingresos. El acceso, digamos. El acceso a la educación, ¿cierto?, por el ingreso de la familia. O sea, hoy día el estudiante tiene gratuidad, pero todavía falta el otro 50% del problema, que es todas aquellas carencias que el estudiante ha tenido desde cuna, por el hecho de estar en colegios municipales, por el hecho de la comuna donde vive, por una serie de otras marginalidades que finalmente este modelo neoliberal impone. Entonces, yo creo que hay que volver a la analogía de los patines de la que habla el exministro Isaguirre. O sea, también que algunos jóvenes andan en patines, pero el problema es que hay otros que ni siquiera pista para patinarse les han chocado. Analogía que no fue bien entendida, ¿cierto? No fue bien entendida, porque yo dijo que había que bajar de los patines, la cuestión al revés, porque tratar que todos tengan una pista donde patinar. Sí, estos días escuchaba en una entrevista que le hicieron a María Leonor Vargas. Ella es directora del Departamento de Evaluación y Medición del Registro Educacional. Entonces decía que la prueba, a partir de estos problemas que tiene la PSU, de estos conflictos que se han generado de los alumnos, de los postulantes que han llegado a rendirla, y los conflictos que se han generado en los colegios, eso le ha inyectado un estrés superior o peor quizás a un control, a un instrumento que ya
per se tiene un estrés, porque hay opiniones también que dicen de que no se puede pensar o no se puede medir o validar el futuro que tú vas a tener de acceso a la universidad, ¿cierto?, en 2 horas. En el fondo tú estás midiendo la posibilidad de acceder a un mundo, ¿cierto?, que te abre una serie de oportunidades, pero en un rango de 2 horas. Y en el fondo eso marca una diferencia brutal. La discusión se generaba, hoy en día, ¿qué existe? Un método conductivista normalmente en las universidades, por eso que quizás la tendencia a volver al método de la enseñanza técnica. Voy a hacer una analogía, en derecho penal se entiende una analogía en buena parte, y escúchenme por favor, una analogía con el fútbol. Bielsa decía que había que volver a ser amateur, ¿cierto?, para poder volver, ¿cierto?, a inyectarle valor a la actividad. Entonces pienso que cuando se está volviendo al nivel técnico, no es que se esté retrocediendo, sino que de alguna otra manera se está potenciando efectivamente el acrecentar y el darle valor a las competencias y a las habilidades que se le están entregando a los alumnos en los procesos de formación. Pero hoy en día todo se mide en un momento, sí, y la curva de producción de conocimiento, ¿cierto?, es como tomar la temperatura, y esas son las notas. Pero no existe un desarrollo que permita efectivamente darle valor agregado al tema de las competencias y las habilidades. Sí en el nivel técnico. Entonces las universidades están tendiendo, Santo Tomás, aquí en Punta Arenas, lo digo con conocimiento de causa, está trabajando profundamente en eso. Los que hacemos docencia en Santo Tomás todos los días sábados, tenemos un proceso de formación, tú, Cristian, fuiste parte de eso también, donde a los docentes, ¿cierto?, se les va actualizando respecto precisamente de este tema de las competencias y habilidades, que es una de las grandes críticas que tiene la PCU, de que no mide competencias y habilidades. Ahora también hay universidades como la Universidad de Santiago, la USACH, que hacen prepedéuticos, por lo tanto van hacia los colegios municipales y invitan a colegios municipales a participar dentro de los días sábados durante todo el año en actividades de formación, de nivelación de estudios, que es una buena también forma de ir entregando competencias y de nivelar la cancha. Pero hay un problema de fondo, yo insisto, si el problema está no solo en el tema universitario, el problema es de antes, y es de la educación básica y la educación media, porque finalmente también se ha creado un mercado en donde los niños ya no reciben el contenido educacional en el colegio, en realidad lo reciben en un preuniversitario, y el preuniversitario está administrado por docentes. Entonces finalmente se está armando, así como tenemos el problema de la salud, que tenemos tenemos ciertos grupos que son dominantes, que se arman, sociedades médicas, ¿cierto?, y una serie de grupos dominantes. También tenemos el problema de la educación. Entonces hay demasiados incentivos perversos en este modelo neoliberal que no tiene regulación y que ha dejado desprotegido de derechos sociales de la ciudadanía. Entonces el tema de la educación hay que mirarlo en forma de sociedad y en forma colectiva. Aquí lo que se requiere es entregar herramientas desde antes para nivelar competencias a los estudiantes, y además que lo que las personas quieran estudiar esté un poco orientado desde mucho antes, y no cuando están en cuarto medio dando la prueba y según el puntaje ver a dónde postulan, sino antes para elegir las materias que les van a ser atingentes a lo que van a estudiar con posterioridad. Entonces, reforzar matemática, por ejemplo, el que quiera estudiar ingeniería cuando ya está en segundo, tercero, cuarto medio, pero no hoy día una cuestión estandarizada, para que una vez que todos terminen el estándar, miramos una prueba, a ver a quién le fue mejor, y el que le fue mejor elegirá después la carrera. Yo creo que la cuestión viene un poquito de antes, o sea, falta preparación y nivelación, insisto, en previo, en la enseñanza media, y es como se hace en otros países también. Entonces hay que mirar la experiencia del mundo, no repetir los errores que ha cometido el mundo, pero sí también no seguir repitiendo las cosas que nosotros sabemos que están mal. Las cosas buenas hay que copiarlas, ¿no? Absolutamente. Pero las malas no hay que repetirlas. No hay que repetirlas, exactamente. Ese es como un principio... Un axioma. Exactamente. Alfredo, la educación es uno de los pilares y es una de las demandas que tiene el estallido social. Entonces, dentro de lo que significa el cambio constitucional, es factible abordar y el modelo, ¿cierto?, el modelo que gobierna de alguna otra forma este espacio para la educación, es el momento de...
poder modificarlo? Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es justamente el tema de educación. Y educación no solamente viendo la perspectiva desde el punto de vista formal, niño, colegio, universidad, etcétera, o jardín infantil. Eso es una parte fundamental. Yo creo que educación como una globalidad, educación relacionada con la cultura, educación relacionada con la forma como nos comportamos en esta sociedad, cómo apreciamos la sociedad, cómo la valorizamos, qué importancia le damos al otro dentro de la sociedad aunque piense diferente a lo que yo pienso, qué importancia le damos a una opinión que viene de otra persona, para poder chequear ciertas ideas y rescatar lo bueno que puede estar pensando y no simplemente descalificar. Hoy día estamos, yo creo que en una crisis de educación, no solamente me refiero al mundo formal, una crisis de educación total. Y yo creo que eso también se trasunta en varias cosas, ¿no? Gente que discute en la calle sobre las nuevas circunstancias que vienen sobre el plebiscito y discuten sin mayor información, sin informarse, simplemente haciéndose asesorar por las redes sociales, digamos. Toda la cultura que reciben viene de las redes sociales, sea mentira, sea verdad o no, sean fakes o no. O sea, el gran oráculo cultural hoy día son las redes sociales. Ya había un escritor y filósofo italiano que era Umberto Eco, que decía que lastimosamente las redes sociales son muy útiles, pero lastimosamente está inundada de imbéciles, porque hay gente que publica, piensa, hace rodar situaciones o noticias que a veces no tienen nada que ver con la realidad. Y la gran cultura para enfrentar los problemas o entender a la sociedad viene dada hoy día por las redes sociales, que a veces tiene cosas valorables y a veces no. Y también estamos hablando de gente madura que ya tiene ciertos años, que descalifica por sí, o sea, simplemente descalifica porque hay que descalificar nomás. O sea, no tiene una opinión fundada, estudiada acerca del tema. Hay mucha visión dogmática. Las visiones dogmáticas obviamente se curan, se sanan, se modifican o se aprende con educación. Claro. Bien, vamos a ir en un breve corte, un breve espacio, para retornar, ¿cierto?, en escenario social, este espacio diseñado para el diálogo ciudadano. Volvemos. Radio, televisión e internet presenta. ¿Se cortó? Escenario social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.